En esta mañana pues tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, que realmente sea Dios hablando al corazón, sea Dios tocando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, porque los temas que vamos a tratar en este mes pues tiene que ver con el desafío de la consagración, tiene que ver con desafío a la unidad, tiene que ver el otro tema es desafío al servicio y desafío al compromiso. Sí, esos son los temas que vamos a estar tratando en este mes, entonces te hago una invitación para que no pierdas la oportunidad de venir y poder escuchar cada una de las predicaciones, ¿no? Y que seamos cada uno de nosotros desafiados por Dios, ¿no? El día de hoy me toca justamente hablar acerca de lo que es el desafío de la consagración, ¿verdad? Y que Dios hable a nuestro corazón, sea Dios tocando nuestras vidas, pero también seamos nosotros entendiendo lo que vamos a escuchar y lo que vamos a hacer. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha consagrado? ¿Algún culto de consagración? ¿Alguna, no sé, un campamento? Normalmente pasa en campamentos, último día de campamento. Normalmente lo hacen en la noche, ¿no? Prenden una fogata y hacen un culto de consagración. ¿Sí están conmigo o no? ¿Sí? Ok. ¿Y alguno de ustedes alguna vez ha hecho un acto de consagración, un pacto de consagración? ¿Sí o no? ¿No? Sí. Levanten la mano a ver quién fue. Muy bien. Ahí son 3, 4. Ok. ¿Alguno de ustedes me puede compartir qué pasó? ¿O o por qué, o qué qué consagraron a Dios ese día, o qué significa? ¿Ok? Me quedo con que estoy tratando en lo que más pueda. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué me comenta la hermana? Yo le dije al Señor, úsame, y el Señor me está usando. Me quedo con esa parte. Yo recuerdo, muchas veces he pasado por este tema de un culto de consagración, sobre todo en campamentos. Yo desde muy chico, casi desde los 12 años asisto a campamentos hasta que me vine acá. De ahí dejé de asistir a campamentos. Pero normalmente de los 12 años yo asistía y todos los viernes en la noche hacíamos tema de consagración. E incluso cuando estaba estudiando ahí en Palabra de Vida, también se hace 4 o 5 semanas de campamento, entonces todas las semanas teníamos que llegar a ese culto de consagración en una fogata, en un culto general y todo eso, ¿no? Recuerdo una vez en Paraguay, fui a Paraguay, estuve sirviendo ahí 2 meses en Paraguay, y en uno de los campamentos ahí en medio de la selva de Paraguay, ya al límite con Brasil, me cuesta nombrar ese nombre, no sé por qué, Brasil, me cae pesado el... ¿No? Pero bueno, ahí estaba yo en un campo, ¿no? Ahí más o menos como unos 200 camperos ahí, y yo era el encargado de preparar el ambiente donde se iba a hacer este culto, ¿no? Entonces agarré todos los árboles que encontré, como era selva, pues había árbol de patada, ¿no? Entonces armé una fogata, pero casi armé un incendio ahí, ¿verdad? Cuando estaba ahí el fuego todo a su furor, ¿no? Entonces, ya al final, yo tenía que, también como era encargado de poner, era encargado de que todo eso quedara sin ninguna brasa, ¿verdad? Y al final, ya cuando todo terminó, recuerdo muy bien, estaba solo, me quedé solo porque pues tenía que esperar que las brasas, el fuego se aplacara un poco. Y ahí me quedé meditando solito, y ahí cuando estaba ahí parado, le decía, Señor, pero Dios, ¿qué te puedo entregar? ¿No? Le digo, te voy a entregar, y para el colmo ese día había juntado unas casi 20 cajas con palitos ahí para que cada campero tire el palito al fuego, y me sobró como 10 cajas ahí de palitos, ¿no? Y yo estaba ahí, digo, Señor, pues quiero entregarte mis labios, ¿no? Para que mis labios puedan ser usados por ti. Y tiré otro palito y digo, pues Señor, yo quiero que tú uses mis pies porque quiero llevar el mensaje de Cristo por todo donde yo pueda, ¿no? Señor, yo te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego... Y comencé a entregar todo, ¿ves? Como tenía palitos de sobra,
pues agarré un palito y digo, y al final, Dios, te entrego todo, ¿no? Y agarré las cajas y comencé a tirar las cajas, ¿no? Digo, que esto sea todo para ti. Eso fue mi experiencia, ¿sale? Pero, ¿qué es la consagración? Justamente vamos a ver ahí Romanos capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y quisiera que en esa mañana, en esa tarde mañana, Dios pueda hablar a nuestro corazón y Dios sea guiando nuestras vidas. Te voy a pedir que puedas agachar tu cabeza y oramos en esta mañana, en esta tarde mañana, y sea Dios tocando nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, porque tu misericordia, Señor, es tan grande, Señor. Es tan grande, Padre, que nosotros no podemos alcanzar. No podemos quizás medir lo que es la misericordia, tu gracia sobre nosotros. Pero por tu gracia y tu amor y tu misericordia estamos en esta mañana acá reunidos, Dios. Y te rogamos, Padre, que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dice el versículo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ¿y qué? Agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿sí? Racional. Entonces, podemos decir que acá está el deseo de Dios para tu vida y para la mía, ¿sí? Pablo lo expresa después de 11 capítulos que escribió anteriormente en el libro de Romanos. Escribe esta parte donde dice, así que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pide Dios ahora? Y dice, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. En la antigüedad se acostumbraba a presentar sacrificios muertos, ¿sí o no? ¿Qué se llevaba al altar? Se llevaba una paloma, se llevaba un cordero, ¿sí? El que más tenía un becerro y el que menos tenía un cordero y así, ¿no? Una paloma y algunos granos. Pero era la forma de presentarle sacrificios a Dios. Pero eran sacrificios que perdían la vida, ¿sale? Por causa de. En este caso, Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Estuve buscando y estudiando la palabra consagración. 2 veces se encuentra la palabra consagración con un significado, 12 veces con otro significado y 1 vez con otro significado. Y estas 3 palabras o estos 3 significados que vamos a encontrar en la palabra de Dios, ¿sí? Nos va a ayudar a entender un poquito de lo que es la consagración. La primera parte, o las primeras 2 veces que se menciona ahí, la palabra consagración está sacada de la palabra nacer o necer, perdón. ¿Qué significa esto? Significa apartado, significa abstenerse y también significa abstenerse de toda contaminación, ¿sí? Eso va a dar a entender esta palabra necer. Pero también vamos a encontrar otras 12 veces, ahí sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Con esta palabra que viene sacada de la palabra milú. ¿Qué significa esto? Llenura. Y cuando habla de consagración se refiere a los sacrificios, ¿sí? Cuando alguien sacrificaba a alguien a Dios por consagrarse a Dios. Y esta palabra milú tiene que ver con ese humo que subía al cielo, con ese sacrificio que se estaba consumiendo y llegaba como un olor grato a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque alguien tenía que morir, ser sacrificado, tenía que ser quemado y de esa forma subía olor grato delante de Dios. 12 veces encontramos esta palabra milú en las Escrituras relacionado a esto. Y 1 vez tiene que ver con la palabra bacar, ¿sale?
Esto significa inspeccionar y significa cuidar. Ahora, tú dirás, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la consagración? Pues todo esto nos va a ayudar a entender, ¿sí?, el significado real de lo que es la consagración. Entonces, podríamos definir de unas palabras sencillas y podemos decir que consagración es, ¿qué dice ahí? Es una decisión consciente, voluntaria, de dedicar tu alma, tu corazón, tu cuerpo a Dios. ¿Recuerdan lo que era la palabra milú? Llenura, ¿sí? Llenura, pero también significaba, ¿qué? Olor, ¿sí?, fragante. Cuando uno se presentaba en la antigüedad a Dios, primero tenía que pedir perdón y tenía que sacrificar algo por eso. Pero cuando él o esa persona necesitaba consagrarse a Dios, tenía que hacer otros sacrificios. Y tenía que presentarse ante Dios de una forma agradable a Dios. Y tenía que llegar a Dios con ese olor grato ante Dios. Tenía que presentarse, ¿sí?, matando quizás a alguien por él. Cuando Cristo desciende del cielo, nace en esta tierra, ¿sale?, muere en una cruz. Él es el sacrificio perfecto. Y por Cristo nosotros hoy en día podemos presentarnos delante de Dios. Cada uno de nosotros no merecemos estar frente a Dios. Cada uno de nosotros no merecemos estar delante del Redentor. Pero sin embargo, por su gracia, por su amor, por su bondad, tú y yo tenemos esa entrada libre por el Hijo de Dios ante la presencia de Dios. ¿Sale? Entonces, poníamos ahí una definición. Es una decisión consciente y voluntaria de dedicar tu alma, tu corazón y tu cuerpo a Dios. Segunda definición dice, es una vida que no busca satisfacción propia mediante un estilo ¿de qué? De una vida pecaminosa, que desea, sino que desea agradar a Dios con todo su ser. ¿Sí queda bien claro la definición? ¿Sí? Levante la mano el que no, quizás no le está quedando claro. ¿Sale? Entonces, consagración, ¿sale? Es entregar mi vida a Dios, mi voluntad, mi deseo, ¿sí? Entregar todo lo que soy, mi alma, mi cuerpo, mi ser a Dios, para que Él haga lo que Él desea de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a ver. ¿Por qué debo consagrarme a Él? ¿Por qué debo consagrarme a Él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? A ver, acá esta fila. ¿Por qué te debes consagrar a Dios? Alguien que se anime de acá y otro que se anime de allá. No podemos jugar con el mundo tantito acá y tantito allá, ¿verdad? Igual que el cerdo, ¿verdad? Dice que las ovejas pueden entrar al lodo, ¿sí? Pero un cerdo entra ahí, ¿sí?, y se revuelca, ¿verdad? Nosotros somos ovejas de Dios, ¿sí? Somos corderitos. Y si caemos, no nos revolcamos en el lodo. No somos cerdos. No somos chanchitos, dijéramos allá en Argentina, ¿sí?, para revolcarnos en el lodo. Pero más sin embargo, a ver, ¿alguien más acá que comparta? ¿Por qué debes consagrarte a Dios? Acá en esta fila, ¿por qué te debes consagrar a Dios? Por agradecimiento a Dios. Exactamente. Agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Esta fila, simplemente porque Él es el Señor, ¿verdad? Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Él es el que dio su vida por ti y por mí. ¿Sale? Vamos a ver algunos versículos donde vamos a encontrar el por qué debo consagrarme a Él. Y el primer versículo que tenemos ahí es 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Si alguien lo tiene, por favor, que lo haya encontrado antes que yo, lo puede leer con toda confianza. Dice de esta forma, amén. Qué claro, ¿verdad? ¿O ignoráis que sois buenos? Dice que el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual fue comprado por precio. Y no un precio tan barato, hermano. No un precio como el de Bodega Aurrerá, ¿verdad? Ahí en liquidación o lo que encontramos en Walmart. Es un precio tan alto, hermano, que fue el mismo Dios a parar en una cruz. ¿Por qué debo consagrarme a Él? Porque le pertenezco. Porque Él pagó un precio tan alto por mi vida y por la tuya. ¿Por qué debo buscar la consagración? Porque debo entender que cada uno de nosotros, si has recibido a Jesús en tu corazón, si has creído en la obra maravillosa del Hijo de Dios, entonces tú no te perteneces. Y acá pues tiene que ver con la idea de que hoy en día se escucha mucho en las noticias, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No, hermanos, tú no puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo. Hay mucha gente, ¿no? La que salen a hablar ahí, los GL, TH, JP, J, no sé qué tantas hay palabras, ¿verdad? Bueno, la gente que se anda ahí haciendo, bueno, hay todo, ¿no? Y salen y hablan y dicen, no, pues tú no tienes derecho de opinar sobre mi vida porque yo decido todo lo que tengo que hacer y yo hago lo que quiero. Si yo quiero abortar, aborto. Si yo me quiero, no sé, cortar el brazo, me corto. Si yo me quiero tatuar, me tatúo, ¿no? No, los hijos de Dios tenemos que entender algo. Que tu cuerpo, mi cuerpo, no le pertenece a mí, no me pertenece. Le pertenece a Dios. En el momento que tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, en el momento que tú has decidido entregar tu vida a Dios, eres pertenencia de Dios. Y fue pagado un alto precio. ¿Amén? Amén. Ok, entonces, ahí Romanos capítulo 14, versículo 8, otro versículo tan hermoso que encontramos en la palabra de Dios, también nos va a aclarar algo acerca de esto. Romanos capítulo 8, 14, versículo 8. Dice pues, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, quiero escuchar, hermanos, del Señor somos. Ya sea que viva, ya sea que muera, si soy de Él, soy de Él. ¿Sí entendemos este concepto? ¿Por qué debo consagrar mi vida a Dios? Porque Él pagó un precio muy alto por mí. Segundo, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Alguien, por favor, que lo tenga y lo pueda leer. ¿Ok? Ahí nuevamente vemos, ¿sí?, el precio que tuvo que pagar Dios o Jesús por cada uno de nosotros, ¿sí? Le pertenezco. El precio fue muy alto, ¿sí? Y su precio fue su sangre, ¿sale? Fíjate lo que dice ahí más adelante. Por favor, dame la otra diapositiva. Dice, el rol de Dios en la consagración, dice, solo es posible por Dios, ¿sí? Porque desea que tú le seas santo como Él y quiere que vivas a su imagen y semejanza. Ese es el deseo de Dios. Si tú estás en este día, sentado en esta mañana, en este lugar, y estás escuchando el desafío de Dios a través de su palabra, yo te invito a que reconozcas estos dos puntos esenciales: pertenencia y precio. Perteneces a Dios. Y quizás no está mal hacer la invitación en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que aún pueda decir, yo todavía no le pertenezco a Dios, esta es tu oportunidad. Hoy Dios quiere que tú le pertenezcas a Él. Dios quiere que tú hoy llegues a su presencia en oración, pero también en humillación. Y le puedes decir, Dios, perdóname por todo lo malo que he hecho. Lávame con tu sangre. Hoy quiero ser hijo tuyo. Hoy quiero ser pertenencia tuya. Gracias por esa sangre que has derramado en la cruz, cuya sangre limpia mi pecado, limpia mi maldad.
Y como decía al final, la consagración solamente se puede hacer o solamente es posible por Dios. Entonces, ¿por qué debo consagrarme a Él? Porque le pertenezco y porque Él pagó un precio muy alto, que fue su sangre. ¿Cuál fue el propósito de la consagración? ¿Por qué quiere Dios que nosotros nos consagremos a Él? Pues acá hay quizás muchas cosas por comentarte. Por el tiempo lo voy a hacer quizás un poquito rápido. Pero alguien que busque, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. El libro de Hebreos está antes de Santiago, capítulo 13, versículo 20 y 21. ¿Alguien, por favor, que lo pueda leer? Os haga aptos en toda, dice, obra buena, para que hagáis ¿su qué? Su voluntad. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos por la cual Dios quiere que tú te consagres a Él y yo me consagre a Él? Justamente es para hacer su voluntad. La pregunta es, ¿sabes qué es la voluntad de Dios? ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Por acá sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Acá? ¿Sí? A ver, hermano, una de ellas. Amarnos unos a otros. ¿Perfecto? Te voy a invitar a que puedas ver, vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Alguien que lo busque, por favor. Otro que busque 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Otro que busque 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Otro que busque Salmos, capítulo 24, versículo 16. Y otro que busque el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40. Repito, le vayan levantando la mano. Tesalonicenses 4:3. Perfecto. Ok, dice, pues la voluntad de Dios es ¿qué? La santificación. ¿Ok? Hoy venimos en esta mañana a recordar algo importante que todo creyente, que todo hijo de Dios, ¿sí? Tiene que recordar. Justamente tiene que ver con la obra maravillosa que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Morir en la cruz, derramar su sangre para que tú y yo seamos salvos. Ahora, dice la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros busquemos la santificación. La pregunta es, ¿vives una vida de santificación? ¿Vivimos una vida en santidad? ¿Vivimos una vida pura? No me respondas, hermano, pero que esto resumbe en tu corazón. Y no quiero condenarte ni tampoco decir palabras de condenación, pero si estás viviendo una vida de pecado, una vida llena de impurezas en tu vida diaria, ¿qué tienes que hacer? Solamente acércate a Él. Recuerda partes de la Biblia donde dice, por ejemplo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiarnos, para perdonarnos de toda maldad. El deseo de Dios y su voluntad es que nosotros nos santifiquemos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. La pregunta sería, hermano, ¿qué tan agradecido eres a Dios? Me late, hermano, el corazón cada vez que cuando estamos acá dirigiendo y alguien del que está dirigiendo dice, ¿cuántos queremos agradecer a Dios? Solamente una o dos manos son las que levantan. Me gustaría que toda la iglesia levante la mano y diga, yo quiero agradecer a Dios por esto, yo quiero agradecer a Dios por lo otro, yo quiero agradecer a Dios porque tengo vida. El ser agradecido demuestra la esencia que tú tienes, lo que tú eres, ¿sale? No pierdes nada por agradecer, pero sí te das a conocer por lo que eres. ¿Sí me doy a entender? Entonces la palabra de Dios dice pues justamente que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos agradecidos. Y si nosotros no somos agradecidos, entonces estamos errando al blanco. Estamos dando un paso mal. Espero que de ahora en adelante, hermanos, cada uno de nosotros podamos ser agradecidos a Dios. Por lo más sencillo, hermano. No necesita Dios sanarte de la enfermedad que tienes para poderlo agradecer. No necesita Dios sacarte de donde estás
para que tú ahora sí le agradezcas. Nunca olvides los detalles. Si hoy estás acá, es por un detalle que Dios tuvo contigo. El de darte vida, el de darte salud, el de traerte con bien a este lugar. ¿Cuántos no salen de su casa, hermano, y ya nunca más vuelven a su hogar? Porque algo le pasó en el trayecto. Sé agradecido con Dios por cada uno de los detalles que Dios tiene para tu vida y para la mía. ¿Amén? Ok, entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 15? Ay, caray, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hacemos el mal? ¿Podrías levantar la mano porque haces algo malo? Sí, ¿verdad? Podríamos. Y muchas veces actuamos de una mala forma. Un mal gesto, una mala mirada, un mal paso, un mal hablar. Dice la palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que hagas el bien. Recuerda, cada vez que tengas la intención de hacer el mal, entonces estás olvidando el seguir la voluntad de Dios. Dios quiere guiarte, hermano. Dios quiere animarte, hermana. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos fructíferos en muchas cosas, pero aprendamos a hacer su voluntad. ¿Qué dice Salmos 24, 16? Tiene que ver con guardar su palabra. También lo podemos encontrar en el Salmo 119. Bueno, ahí me equivoqué. No encuentro la cita en ese momento, pero tiene que ver con guardar su palabra, ¿sí? Dice, esta es la voluntad de Dios, que guardéis, dice, vuestros mandamientos. Entonces, sí, pero ahí la quinta parte tiene que ver con guardar su palabra, ¿sale? Tiene que ver con el hecho de que tú ames la palabra de Dios, que tú busques, indagues, que tú conozcas la voluntad de Dios a través de su palabra. Nunca vamos a entender qué desea Dios, nunca vamos a entender qué le gusta a Dios, nunca vamos a comprender qué tan grande y qué tan amoroso es Dios si no buscamos a Dios a través de este libro maravilloso que últimamente se ha dejado de usar. Este libro se ha dejado de traer. Si ustedes ven, muchas veces me pongo ahí en la parte de afuera vendiendo Biblias, libros y todo eso. Es muy rara la persona que se acerca y busca Biblias hoy en día. Ya todos prefieren tenerlo en el celular. Alguna vez les he compartido y les he comunicado que el hecho de que tú cargues este libro te da pertenencia. ¿Sale? ¿Por qué te da pertenencia? Porque cualquier incrédulo que te ve, cualquier persona que no conoce de Dios te ve con este libro y dice, ah, ahí va el aleluya, ahí va el cristiano, ahí va el amén, ¿no? Así me decían antes a mí, el amén, porque nada más porque iba a la iglesia, ¿verdad? Esto te da pertenencia. Saben que si tú cargas un libro que dice Biblia, es porque tú estás relacionado con Dios. Y no solamente te da pertenencia, sino que te da intimidad, ¿sale? Cuando tú te acercas a este libro, comienzas a conocer lo más íntimo de Dios. Entonces, aprende a leer, aprende a amar este libro. ¿Amén? Por último, ahí dice Juan capítulo 6, versículo 40. Esta es la voluntad de Dios, que todos crean. ¿Sale? ¿Sabes qué? Amigo, hermano, hermana, joven, jovencita, niño, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Tenemos que conocerle a Dios a través de su palabra, ¿sí? ¿Quieres caminar con Dios? Aprende a usar su palabra. ¿Quieres vivir como Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos, en santidad, en pureza? Aprende a buscar a Dios a través de su palabra. Hebreos 13, capítulo 20, versículo 21 dice que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿sí? El versículo que hemos leído desde el principio. Hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. Entonces, no solamente deseas que tú hagas la voluntad de Dios, sino que Dios quiere que tú te entregues en una forma total a Dios.
Ese es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él. Para hacer su voluntad, para que aprendamos a entregarnos de una forma total a Él. Pero fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Versículo muy conocido. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Quién lo tiene a la mano? Somos criaturas hechas por Dios con un propósito, para hacer buenas obras. Pero ¿cómo vamos a hacer buenas obras si no sabemos cómo hacerlas? Pues entonces eres la persona más bendecida por Dios, porque Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere guiar tus pasos a través de su Espíritu Santo. Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a caminar con Él. ¿Para qué? Para que nuestros pasos tengan un sentido, para que nuestra vida tenga un sentido de vida, para que tu vida, para que la mía aprenda a amar a Dios acá en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos que cada uno de nosotros nos consagremos? Hacer su voluntad, una entrega total, pero también ser bendecidos por Dios, por la guía misma de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdas lo que dice Primera Carta de Corintios capítulo 6? Somos templo del Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad y el privilegio de poseer algo que realmente no tiene un valor, no tiene un precio. Es aquel Dios mismo morando en tu ser. ¿Amén? Entonces, la pregunta sería, ya hemos escuchado qué es la definición de consagración. Ya hemos escuchado la razón por la cual tenemos que, o el por qué debemos consagrarnos, porque le pertenezco, porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Pero también hemos escuchado el propósito de por qué debemos consagrarnos, para hacer su voluntad, para una entrega total y para ser bendecidos por Dios. La pregunta del millón, ¿qué decides? ¿Qué decides hacer hoy? En unos momentos vamos a pasar los que ya hemos sido bautizados, los que ya hemos creído, los que ya nos hemos examinado delante de Dios, y vamos a participar de estos símbolos. Y espero que cada uno de nosotros decidamos en el corazón qué hacer de ahora en adelante. Si quiero vivir como la vida que llevo hasta hoy, o quiero consagrar mi vida a Dios y decirle, Dios, yo quiero caminar de tu mano. Siempre recuerdo este versículo en Isaías capítulo 41, versículo 13, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano y te dice, no temas, yo quiero caminar contigo. Versión Ciro Vidaurre. Pero es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú y yo aprendamos a caminar de la mano de Dios. Y cuando cada uno de nosotros aprenda a caminar de la mano de Dios, entonces vamos a entender su voluntad y todo lo que viene después, todo será añadido. ¿Amén? Ponte de pie, por favor, vamos a terminar en oración en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú nos desafías día a día, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es tan clara, Padre, que quizás no hace falta que nosotros podamos estar agregando cosas o haciendo quizás o diciendo cosas para que se entienda. Solamente tú, Señor. Solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, hablas a cada uno de nuestros corazones, de diferentes formas, de diferentes maneras, con una misma interpretación, con un mismo sentido, con un mismo significado, con un mismo desafío para cada una de nuestras vidas. Y el deseo que tengo en esta mañana, Señor, es que tú hayas hablado a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, de cada persona que está en este lugar, y hayas tocado su corazón, Padre amado,
para que cada uno de nosotros aprendamos a buscarte, Señor, y a caminar a la par tuya, Señor. Y seas tú, Señor, guiando nuestros pasos a través de tu Espíritu Santo. Seas tú dándonos esa claridad de entendimiento cada vez que abramos tu palabra. Seas tú, Señor Jesús, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y sellando todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, te damos en este día por la bendición de ser hijos tuyos, por la bendición de haber sido lavados por tu sangre, por la bendición de haber sido, Señor, rescatados. Ya estábamos condenados a una eternidad sin ti, Señor. Pero por tu misericordia, por tu bondad, hoy en día estamos, Señor, presente ante ti. Por la gracia y misericordia que tú tuviste por nosotros. Te alabamos, Señor Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.